Buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos a un video más de matemáticas. En esta clase hablaremos o repasaremos todo acerca de la ubicación de puntos en el plano cartesiano. Posteriormente entraremos al nuevo tema en la cual indicaremos perímetros y áreas de algunos polígonos formados en el plano. Aprovecharemos para repasar la ubicación de puntos en el plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano es un sistema de coordenadas que se usa para ubicar objetos en el espacio. En este caso, lo que tenemos es un plano que está compuesto por dos rectas numéricas que se intersectan de manera perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que forman un ángulo de 90 grados entre sí. En este caso tenemos una recta numérica horizontal a la cual le vamos a llamar eje X y una recta numérica vertical a la cual le vamos a llamar eje Y. La intersección de esas dos rectas me forma cuatro espacios. Un espacio llamado primer cuadrante, lo voy a llamar cuadrante 1, otro llamado segundo cuadrante, otro llamado tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. De esta manera obtengo cuatro cuadrantes y un punto que es donde se intersectan los dos ejes o las dos rectas llamada origen, que corresponde al punto 0,0. En este caso, vamos a ubicar estos puntos dados aquí en este ejercicio o en estos ejemplos. Nos dicen que ubica el punto A con coordenadas 2,5. Entonces nos disponemos a ubicar ese punto A con coordenadas 2,5. Punto A con coordenadas 2,5, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a tener el eje de las abscisas, que es el primer número, y el segundo número es el eje de las ordenadas. El eje de las abscisas o el primer número lo vamos a buscar en el eje X y el segundo número lo vamos a buscar en el eje de las ordenadas o eje Y. Entonces, punto A con coordenadas 2,5. ¿Qué quiere decir? Que nos movemos 2 unidades a la derecha en el eje de las abscisas o eje X y posteriormente nos movemos 5 unidades hacia arriba en el eje Y. ¿Qué quiere decir? Que el punto A con coordenadas 2,5 está ubicado en el primer cuadrante. Ahora vamos a ubicar el punto B con coordenadas menos 3,2. En este caso dice menos 3 en el eje X y 2 en el eje Y. A partir del origen nos movemos 3 unidades a la izquierda en el eje X y posteriormente 2 unidades hacia arriba en el eje Y. Aquí está ubicado el punto B con coordenadas menos 3,2. Punto C con coordenadas menos 1, menos 3. En este caso en particular vamos a movernos una unidad a la izquierda en el eje X y 3 unidades hacia abajo en el eje Y. ¿Qué quiere decir? Que aquí está ubicado el punto C con coordenadas menos 1, menos 3. Ahora vamos a ubicar el punto D con coordenadas 7,0. Coordenadas 7,0. Entonces, aquí en este caso nos indica que debemos movernos 7 unidades a la derecha en el eje X y ninguna unidad en el eje Y. Entonces, a partir del origen nos movemos únicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades a la derecha en el eje X, pero no tenemos ningún desplazamiento en el eje Y. Entonces, este punto D ya no va a estar ubicado en ningún cuadrante, sino que está ubicado sobre el eje X. Y el punto E dice punto E con coordenadas 0,4. En este caso, vamos a movernos ninguna unidad en el eje X, porque aquí está el número 0 en el eje de las abscisas y 4 unidades en el eje Y. Entonces, 0 en el eje X y 4 en el eje Y, es decir, 4 unidades hacia arriba. Aquí queda el punto E. De esta manera, el punto E no queda ubicado tampoco en ningún cuadrante, sino que está ubicado sobre el eje Y. Repasemos de nuevo. El punto A quedó ubicado en el primer cuadrante, el punto B está ubicado en el segundo cuadrante, el punto C está ubicado en el tercer cuadrante, el punto D está ubicado sobre el eje X y el punto E está ubicado sobre el eje Y. Supongamos que quisiéramos ubicar un punto F con coordenadas 0,0. Entonces, ese punto que está aquí, F, un momento, con coordenadas 0,0, entonces
¿Qué quiere decir? Que en el eje X nos quedamos en el número 0 y en el eje Y también en el número 0. Entonces este punto F estará ubicado no en ningún cuadrante, ni tampoco sobre ninguno de los dos ejes, sino que está ubicado en este punto llamado origen, porque es el punto a partir del cual empieza todo. Entonces, muy bien, hasta aquí ha sido todo el repaso de ubicación de puntos en el plano cartesiano. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestro segundo tema del día. Se llama determinación de perímetros y áreas de algunos polígonos formados en el plano cartesiano. Este tema corresponde al diario de aprendizaje número 6, para el cual tenemos que escribir los objetivos de aprendizaje F2 y F3. Nuestros objetivos de aprendizaje F2 y F3 dicen lo siguiente. Objetivo de aprendizaje F2. Identificar algunos polígonos formados en el plano cartesiano a partir del trazado de segmentos. Y el objetivo de aprendizaje F3 dice calcular perímetros y áreas de algunos polígonos formados en el plano cartesiano. Empecemos. Ustedes deben hacer un recorrido por esta guía y leer lo que tiene que ver con unidades y patrones de medida. Vamos a mirar cómo se mide longitud, cómo se mide superficie y cómo se mide volumen. Deben tener esto claro antes de iniciar a ver el video y a realizar los ejercicios. Bueno, entonces iniciemos con algunos polígonos que se pueden formar en el plano cartesiano a partir de unir los puntos. Empecemos. Vamos a suponer que tenemos un punto A ubicado aquí, punto A con coordenadas 4,3. Tenemos un punto B ubicado aquí con coordenadas menos 4,3. Aquí un punto C con coordenadas menos 4,-3. Y por último un punto D con coordenadas 4,-3. Si analizamos muy bien, observen que el punto A y el punto B son simétricos, o el punto B es la reflexión del punto A con respecto al eje Y, mientras que, por ejemplo, el punto C es la reflexión del punto B con respecto al eje X y viceversa. Por ejemplo, podemos también decir que el punto C y el punto A son simétricos con respecto al origen. Cuando hablamos de que son simétricos, ¿qué quiere decir? Que existe la misma distancia desde el punto hasta el origen o desde el punto hasta uno de los ejes. Ahora, tenemos los siguientes puntos A, B, C y D y nos dicen, únalos a partir de segmentos. Recordemos que un segmento es un objeto matemático que empieza en un punto y termina en otro punto. En este caso voy a unir con un segmento el punto A con el punto B, el punto B con el punto C, el C con el D y por último el D con el A. Aquí se me ha formado un polígono. Un polígono es también un objeto geométrico, un objeto matemático que está compuesto por varios lados y varios ángulos. En este caso, este polígono es una figura cerrada. Debe estar cerrada para que sea un polígono. Si no, simplemente sería una línea poligonal. En este caso es un polígono que da la vuelta por todos los puntos A, B, C, D. Este polígono tiene 4 vértices, el vértice A, el B, el C y el D, tiene 4 ángulos y por supuesto tiene 4 lados. Entonces, en este caso, este polígono va a pertenecer a la familia de los cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos que tienen 4 lados, 4 ángulos, 4 vértices, por supuesto. A este polígono que tenemos aquí le vamos a calcular el perímetro y el área. Recordemos esos dos conceptos. El perímetro, en este caso, va a ser la medida del contorno de cualquier figura plana. De nuevo, el perímetro es la medida del contorno de una figura plana, mientras que el área es la medida de la superficie de una figura plana. Vamos a calcular el perímetro de esta figura. Para conocer el perímetro de esta figura, necesitamos conocer la medida de sus lados. Y vamos a recorrer todo el contorno de esta figura sumando las medidas de sus lados. Entonces, en este caso, ¿qué sabemos? Sabemos que del punto A al punto B, en este caso tenemos 8 unidades de longitud desde A hasta B. Desde B hasta C tenemos también 6 unidades de longitud. De C a D tenemos 8 unidades de longitud y de D a A tenemos 6 unidades de longitud. Cuando hablamos de unidades puede ser cualquier tipo de unidad. En este caso utilizo la palabra unidad como un patrón genérico, pero pudiéramos hablar de milímetros, de centímetros, de metros. Vamos a suponer que estamos hablando de centímetros. Supongamos que del número 1 al número 2 tenemos 1 centímetro. Supongamos, para no hablar de unidades. En este caso voy a calcular el perímetro de esta figura. Perímetro de esta figura va a ser igual a lo siguiente.
Bueno, necesitamos encontrar la suma de estos lados. Entonces, al sumar estos cuatro lados, tenemos que por aquí hay 8 centímetros desde A hasta B, más desde B hasta C hay 6 centímetros, o sea que hasta aquí llevo acumulado 14 centímetros. De aquí hasta acá hay otros 8 centímetros, van 22 centímetros, y de aquí hasta acá hay otros 6 centímetros, quiere decir que en total esa figura tiene un perímetro de 28 centímetros. 28 centímetros. Ok, ese es el perímetro de esta figura. 28 centímetros. ¿Listo? ¿De dónde surgió este perímetro? Recordemos. Lo que hicimos fue sumar 8 centímetros por un lado, más 6 centímetros por el otro, más 8 centímetros en el otro lado, más 6 centímetros, y con eso se cierra la figura. En total, en total tenemos entonces 28 centímetros lineales. Hablamos de perímetro como unidades lineales porque recordemos que estamos en una sola dimensión, estamos recorriendo el contorno de la figura por un solo lado. Entonces estamos hablando de unidades lineales. Ahora, ya calculamos el perímetro, vamos a calcular el área de esta figura, de este cuadrilátero en este caso. Entonces nos proponemos a calcular ahora el área. Indiquemos el área como la medida del contorno de una figura plana. Perdón, la medida de la superficie de una figura plana. El perímetro es la medida del contorno, el área es la medida de la superficie. Es decir, todo lo que está acá dentro de esta figura. Cada unidad de esas que tengo aquí, cada cuadrito de estos, representa 1 centímetro cuadrado. ¿Ya? Aquí tenemos, desde aquí hasta aquí tenemos 1 centímetro lineal. Pero entonces, si tenemos ya estas dos dimensiones, tendríamos 1 centímetro cuadrado. Vamos a indicar cuántos centímetros cuadrados hay en toda este cuadrilátero. Una posibilidad sería contar unidad cuadrada por unidad cuadrada o centímetro cuadrado por centímetro cuadrado para saber cuántos hay en total. Ya tendríamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero muy bien saben ustedes que como técnica de conteo más fácil podemos multiplicar la cantidad de unidades lineales que hay en la base por la cantidad de unidades lineales que hay en la altura. Entonces, para calcular el perímetro, perdón, el área de este cuadrilátero, simplemente basta con multiplicar, vamos a multiplicar la base por la altura. La base por la altura. En este caso, la base de este cuadrilátero o de este rectángulo específicamente mide 8 centímetros lineales y la altura mide 6 centímetros lineales. Entonces, vamos a multiplicar 8 centímetros, que es la base, por la altura, que son 6 centímetros lineales, y esto nos da 8 por 6, 48 centímetros cuadrados. Muy bien, de esta manera calculamos ya el perímetro de esta figura y el área de esta figura. Esta figura tiene 28 centímetros lineales de perímetro y tiene 48 centímetros cuadrados de superficie o de área. Muy bien, ahora continuaremos con otras figuras.